capítulo 3, donde dice el versículo 13 al 14, dice: hermanos míos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Lo vamos a leer lo mismo en la Biblia habla hoy, ¿ya? Dice: no quiero decir que ya he conseguido la perfección ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo, pues que Cristo Jesús me alcanzó primero. Hermanos, no digo yo mismo que ya lo haya alcanzado, sino que si hago esto es olvidarme de lo que quedo atrás, de lo que dejo atrás, y esforzarme por lo que está adelante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por el medio de Jesucristo. Vamos a leer un poco más de la palabra. En Efesios capítulo 4, versículo 10 al 14 es clave. Nos dice el versículo 10: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El que descendió es Jesucristo, y el que ascendió por todos los cielos es Jesucristo, y es para llenarlo todo. ¿De qué? De Cristo. Porque si no se llena de Cristo, se llena del mal, porque aquí hay una lucha entre el bien y el mal. Entonces, cuando no está lleno de Cristo, está lleno de mal. Eso está diciendo. Y él mismo constituyó apóstoles, profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, miren lo que es la perfección, es que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto quiere decir llegar a crecer a la medida de la estatura del varón perfecto, que es Cristo. Ya, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucias artimañas del error. En 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir solo espiritualmente. Tenemos claro, aquí en todos los versículos que hemos leído, nos deja sumamente claro que Pablo en el versículo 12 de Filipenses capítulo 3 dice que él mismo no ha alcanzado la perfección, pero que ya está en camino hacia la perfección. ¿Y quién es la perfección? El varón perfecto, Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos aquí un nivel de madurez espiritual muy alto, que es el de Pablo, donde el espíritu gobierna sobre el alma y el alma sobre el cuerpo en general, porque la mente es el alma, la mente le ordena al cuerpo lo que tiene que hacer, le dice a la pierna: muévete. Entonces, en general, y a su vez el cuerpo alimenta también el alma, que es la mente. Pero en general, cuando una persona es espiritual, logra ver las cosas desde el punto de vista espiritual, y no almático, como generalmente son las personas hoy en día de la sociedad moderna. Almático, ya vamos a ver qué significa esto. Pero básicamente es algo muy importante, porque una persona espiritual es una persona calma, es una persona que tiene paz, es una persona que tiene dominio propio y tiene templanza, porque es fruto del Espíritu. Tiene muchas cosas que hoy día ni siquiera los cristianos tienen. Porque asisten a una iglesia y tienen una doctrina, pero no han crecido espiritualmente lo suficiente como para que realmente se note ese crecimiento espiritual, y se note que realmente el espíritu gobierna por sobre el alma. Ya vamos a ver cada una de estas cosas y vamos a ver la definición de madurez. Primero hay que entender que la madurez comienza cuando una persona acepta a Cristo. Y aquí vamos a ver, para que ustedes entiendan la madurez, vamos a poner un ejemplo extremo. Una persona que es almática es una persona que se deja llevar por sus emociones, y sus emociones gobiernan su vida, incluso sus decisiones. Para que ustedes me entiendan esto, las emociones a nivel científico están en la parte primitiva del cerebro. Significa que están
en la parte no intelectual, primitiva. ¿Qué significa esto? Que cuando uno tiene emociones, no dice nada inteligente. Ejemplo, uno se enoja y no dice nada inteligente. Lo más probable es que posteriormente va a tener que arrepentirse. Ya, esto pasa porque las emociones no son inteligentes, las emociones no son buenas ni son malas, pero cuando nos gobiernan, por ejemplo, una persona que es gobernada por la emoción, gobernada por el alma, gobernada por el yo, es mal genio, por ejemplo, para dar un ejemplo. Es orgulloso, testarudo. Entonces, todas estas cosas son características de una persona inmadura. Ahora, una persona madura es todo lo contrario. Una persona que ya no es gobernada por sus emociones, sino que es gobernada por su fe, por su credo, por lo que cree, por lo que sabe que es correcto, incluso la razón, pero nunca la emoción. La emoción en sí no es mala ni buena. La emoción es solo la emoción. Lo que hacemos con la emoción es lo que hace la diferencia en que sea buena o mala. Porque básicamente la emoción en sí no es ni mala ni buena. Es solo una parte del alma que claramente Dios creó y que son necesarias. No vayan a creer que hay que eliminar las emociones. Eso no hay que hacerlo. Las emociones son parte de uno, son parte de nuestra alma. Y definitivamente lo importante es que no nos gobiernen, sobre todo las negativas. Pero aún las positivas, como por ejemplo las emociones o sentimientos. Sentimiento no es lo mismo que emoción. El sentimiento del amor, por ejemplo. Cuando el amor es mal aplicado, por ejemplo, el amor al dinero, ya obviamente ese incluso, aunque sea positivo, ese amor al dinero, como se puede decir, es una idolatría al dinero, donde la persona es literalmente esclava en la búsqueda del dinero y hace lo que sea con tal de conseguirlo y rompe valores y rompe un montón de cosas más. Eso es una persona que se deja llevar por el alma o almática. Ese es el mínimo grado de madurez espiritual y esa persona claramente no tiene madurez espiritual porque no ha conocido la espiritualidad. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al ejemplo de Jesús, y ahí tenemos el máximo ejemplo en lo que es madurez espiritual, donde Jesús no le interesaban las cosas materiales. De hecho, era tan así que él ni siquiera tenía una almohada donde recostar su cabeza, eran piedras. Y no tampoco construyó iglesias, ojo con eso. Tampoco construyó su propia casa ni construyó su propio reino con seguidores que lo seguían para poder alabarle. No, en ningún caso hizo eso. Lo que hizo fue plantear un camino, el camino de amor, un camino de Dios, de fe, lleno de esperanza para una humanidad que fuera crecida espiritualmente, que permitiera específicamente una madurez espiritual que no destruyera a la humanidad. Entonces aquí tenemos el máximo ejemplo de madurez que lo vemos en Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que nos insta la Biblia, para terminar de hacer la definición de madurez espiritual, significa que una persona que es maduro espiritualmente ve la vida de otra manera. Ya no lo ve a través de tus ojos, sino que lo ve a través de los ojos espirituales, a través de los ojos del corazón que es el espíritu, para que ustedes me entiendan. Vamos a hablar de espíritu más que corazón. El espíritu es donde está nuestra comunión con Dios, es donde está nuestra conciencia y donde está la intimidad con Dios, ¿ya? Y básicamente cuando una persona nace al espíritu, nace otra vez, debéis nacer otra vez. Cuando una persona nace al espíritu, entonces puede empezar a ver las cosas ya no solo con estos ojos. Estos ojos son limitados, pueden ver a 2 kilómetros con detalles, algunos detalles, no tantos, de 2 kilómetros, pero más allá de 2 kilómetros ya le cuesta mucho ver. Y hay cosas que a estos ojos son claramente invisibles. Por ejemplo, el amor, la fe, no son visibles. Solo se ven con los ojos espirituales. Y aquellos que son naturales, aquellos que son no del espíritu, sino que son más almáticos y no quieren ser, porque creen en sus pensamientos, creen en sus conocimientos y creen en todo lo demás. Estas personas se van a dejar llevar por sus conocimientos o lo que quieran, pero no van a querer escuchar la espiritualidad y van a negar el fundamento del espíritu y de la espiritualidad del hombre, que básicamente ha sido reconocida incluso por la ciencia. Me explico. En el lóbulo temporal de nuestro cerebro, que está más o menos en esta zona, nosotros tenemos una parte de nuestro cerebro que está dedicada a lo que es la espiritualidad del hombre. Y crece en la medida que espiritualmente crece la persona.
y básicamente se hace cada vez más grande y más potente, pero todos la tenemos. ¿Y cómo podemos comprobar esto? Sencillo, no importa cuán lejos vayas hacia atrás en la historia de la humanidad, no importa cuán lejos y aislada haya estado una tribu, siempre buscaban adorar a Dios, porque el hombre siempre tuvo una necesidad intrínseca de adorar a Dios. Y esto se debe a esto que fue creado en el hombre. El gen de Dios es tan complejo, porque así se le llama también Bimat o gen de Dios, es tan complejo y es tan compleja su estructura de ADN que para poder crearlo, es como para que ustedes me entiendan, si fuera al azar, para que ustedes me entiendan, es como si pusiéramos en un galpón un montón de restos de avión y pasara un huracán, y el huracán después de su huracán, pensáramos que después de eso va a salir un avión armado. Eso es literalmente imposible. Lo mismo pasa para el gen de Dios. Ese gen de alguna manera fue puesto en el hombre y créanme, es tan complejo que nada al azar podría explicarlo. Por lo tanto, este gen está diciendo que hay algo en el ser humano que es inherente al ser humano, que es la necesidad de comunicarse con Dios, y esto ha sido demostrado a través de la historia y de las tribus y de todos los tiempos, la necesidad de estar con Dios. Ahora, la manera de llegar a Dios muchas veces ha sido equivocada y han tratado de hacer doctrinas, y eso es lo que hablaba Efesios capítulo 4, donde buscan interpretar la voluntad de Dios y creen que eso es Dios, y muchas veces cometen graves errores en el nombre de Dios tratando de buscarlo. Dios no hizo eso. Dios instaló un camino. Ese camino tiene nombre, se llama Jesús. No es una religión, no es una doctrina, es Jesús mismo. Y la fe consta en un regalo de Dios para que tengamos una relación con Dios, no una religión. En la medida que se tiene una relación con Dios, se crece espiritualmente porque se está alimentando el espíritu. Yo no sé si ustedes recuerdan la historia del lobo bueno y el lobo malo, de un jefe de una tribu que les enseñaba a los niños: hay dos lobos luchando en el corazón para dominar tu corazón. El lobo bueno es todo lo bueno, la justicia, la verdad, y el lobo malo es todo lo malo. Entonces un niño le pregunta: ¿y cuál crecerá en mi corazón? Dice un niño, le pregunta, y el abuelo le dice: al que tú alimentes. Bueno, el lobo malo tiene que ver, no es necesariamente malo porque ya lo vamos a ver, pero es el alma. Y el alma se alimenta con los órganos de los sentidos. Entonces tú puedes alimentar todo lo natural. Cualquier persona natural que no tenga a Dios no va a entender todas estas cosas, no va a querer crecer espiritualmente, no va a querer acercarse, pero ya vamos a ver la importancia de eso. Entonces, una persona que sí es espiritual, sí va a querer acercarse a Dios, sí va a querer alimentar su espíritu y sí va a querer que su espíritu gobierne por sobre su alma. Entonces, una persona que es espiritual ya tiene poco interés en las cosas materiales y en las cosas de este mundo, y tiene mucho interés en el crecimiento espiritual de las personas. La persona que no es espiritual, que es solamente natural, solo ve con los ojos naturales. Y por supuesto, el amor, la fe, la amistad y muchas otras cosas no se pueden ver con estos ojos. Incluso se han sacado frases tan poco científicas como ver para creer. Ver para creer significa que si yo veo, lo creo, pero eso parte de un hecho científico completamente equivocado. Me explico. El rango de luz es entre rayo gamma y rayo radio. Y nosotros solo vemos del total del espectro de luz el 2%. Nosotros los seres humanos vemos el 2% del total del espectro de luz. Significa que no vemos el 98%. Esto quiere decir que si aplicamos la regla de ver para creer, no estamos viendo el 98% y como no lo vemos, no lo creemos. Es incluso anticientífico y les puedo contar muchas más cosas, como esa simple frase demuestra que las personas que ven con los ojos naturales no pueden ver todo lo que hay detrás en un mundo espiritual, que se trata de una guerra entre el bien y el mal y de hacer crecer el alma o hacer crecer el espíritu. Y la Biblia nos enseña cómo Pablo luchaba con esto de perfeccionarse y lo hacía, decía él mismo: yo no he alcanzado la meta, pero por Dios que trato de luchar por esto. Camino hacia la madurez. El camino hacia la madurez es un camino que lo está dando Jesús, porque tienes que caminar por Jesús, porque si eres inmaduro espiritualmente necesitas el camino que es Jesús para llegar a la madurez y al varón perfecto. Entonces, en Romanos 12, capítulo
capítulo 12, versículo 1 y 2, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios, que es vuestro culto natural. Mire lo que dice aquí, ¿eh? Aquí está diciendo que el culto natural no es una reunión de un montón de gente, sino que es que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio santo, y básicamente eso incluye el alma, que es la mente, porque así. Y no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Mire lo que está diciendo. Está diciendo que tenemos que renovar la mente, tenemos que tener una apertura de mente para poder entender las cosas espirituales. Y si no hay una apertura de mente, no se podrá entender. Así que, y más encima, cuando eso pasa, tenemos que hacer una renovación de la mente y el entendimiento y el conocimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos está diciendo que hay que cambiar el pensamiento, la mente, el alma, y que si esto no ocurre, no podremos entender el concepto espiritual del hombre, y no podremos llegar a entender por qué el hombre, a través de toda la historia de la humanidad, ha buscado a Dios, y cómo eso podría ser una salida para el resto de la humanidad, incluso que evitemos la autodestrucción que estamos haciendo. Ya que quiero contarles algo. El hombre hoy día es muy almático, muy almático, demasiado almático. Y cree que su conocimiento lo es todo, y cree que sus pensamientos lo son todos, y son testarudos. Y básicamente esto genera personas que se creen dueñas de la verdad, incluso dueños del universo, lo cual me parece arrogante y absurdo, porque se creen dueños absolutamente de todo. Entonces, esto tiene que ser renovado. No podemos tener un pensamiento así. Nunca había existido un hombre con tanto conocimiento científico, pero nunca había existido un hombre con la capacidad de destruir la tierra como hoy, con ese mismo conocimiento científico. Porque ese conocimiento científico, sin el conocimiento de la sabiduría espiritual, es claramente destrucción. La ONU ya dio un informe que la Tierra será absolutamente inhabitable para el año 2050. Búsquenlo, compruébenlo. Busquen Tierra inhabitable 2050. ¿Y esto a causa de qué? A cambio de los cambios climáticos, a cambio de algo que ya todos sabemos. Y esto fue ocasionado por un hombre que no quiere cambiar, no quiere renovar su pensamiento. Insiste en hacer lo que nos está destruyendo a todos. ¿Por qué? Porque las utilidades están por sobre el bien mayor. Entonces, aquí claramente hay un mensaje detrás de Dios, que si el hombre no entiende lo espiritual, todos, absolutamente todos, seremos destruidos por la estupidez del pensamiento humano, que se cree tan sabio, con tanto conocimiento, y gracias a eso estamos destruyendo la tierra. ¿Será tan sabio ese pensamiento? ¿Será tan sabio? Yo creo que no. Yo creo que esta falta de crecimiento espiritual claramente nos va a destruir absolutamente a todos. Piensa en tus hijos, piensa en tus nietos, piensa en tu gente. O sea, si no somos capaces de cambiar esto, entonces mira lo que nos espera. Y no es que venga un extraterrestre o incluso Dios, como dicen algunos, a destruir la tierra, porque Dios va a hacer lo suyo para limpiar lo que hay que limpiar. Pero el que la está destruyendo es el hombre. Es el hombre. Si lo que Dios va a tener que hacer es ordenar todo y limpiar todo, porque va a tener que limpiar todo el desastre que estamos dejando. El Apocalipsis no es una condena de Dios, es una explicación de lo que va a pasar si el hombre no cambia de camino. Las características de un hombre almático. Yo les voy a decir lo que dice la Biblia primero, ¿ya? Esto está en 2 de Timoteo capítulo 3. Pero también debes saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Habrán hombres egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán ni a Dios ni a la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, criticarán todo. No podrán dominar sus pasiones, o sea, serán pasionales. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno, destruirán todo. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres y en vez de buscar a Dios, harán lo malo. Aparentarán ser buenos y luchar por lo correcto,
pero negarán el verdadero propósito de la verdad y del amor. Esto está en 2 de Timoteo capítulo 3, es la versión Biblia habla hoy. Aquí tenemos unas personas que son claramente almáticas, que giran en torno a un yo. Ese yo es mi pensamiento, yo creo como esto, y si no estoy de acuerdo con esto, destruyo aquí, destruyo allá. Total, yo tengo que imponer mi pensamiento sobre otros. Claramente esto lo hemos visto en la sociedad moderna, y estas son personas claramente pasionales, que son dominados por sus pasiones. ¿Qué son sus pasiones? Emociones llevadas a un extremo. Eso es una pasión, que obviamente es una mente absolutamente cerrada, no tiene apertura de mente, y obviamente estas personas son dominadas por sus emociones, y por lo tanto, cuando uno mira desde afuera, no ve nada inteligente en lo que están haciendo. Por ejemplo, queman micros, hacen otras cosas, y destruyen negocios, y destruyen empleos, y destruyen todo. Entonces, y a ellos no les importa nada, porque lo único que les importa son sus pensamientos. Estas personas que son emocionales, incluso llevadas por sus sentimientos, por sus pensamientos, por su razonamiento, por su voluntad, y a lo que ellos llaman justicia, porque ellos le llaman justicia a la violencia, le llaman justicia a destrucción. Yo no puedo llamar a eso justicia. Pero estas personas son amantes de sí mismos. Esto es un claro ejemplo de personas almáticas. Y creen en sus pensamientos y creen en sus credos. Todos tenemos un credo, recuérdelo. Algunos creen en la política, otros creen en la anarquía, otros creen en Dios y otros creen en religión. Hay una diferencia entre creer en Dios y religión. La persona que cree en Dios va a buscar un crecimiento espiritual profundo y va a alimentar su espíritu por sobre su alma. En cambio, la religión alimenta su alma, su ego, busca puestos, hay lucha de poderes. Está todo lo contrario a lo que es el crecimiento espiritual, donde la fama no es relevante. Entonces, una persona como esta que estábamos leyendo alimenta su alma continuamente con sus ojos, con sus pensamientos, y alimenta más y retroalimenta más sus pensamientos para hacerlos cada día más fuertes, para que no pueda entender ni tenga apertura de mente y pueda entender otro tipo de pensamientos, para que finalmente nos entendamos. Ellos piden que los entienden, pero no entienden a nadie. Es como, no sé, como decir, quiero que me entiendan, pero yo no voy a entender a nadie. Eso no tiene lógica. No se puede llevar a cabo. La persona almática es llevada por sus emociones. No solamente algunas, sino que también sus pensamientos giran en torno a esto. Y estas personas son claramente inmaduras. Y así se llega al Evangelio, ¿no? Porque así se llega. Todos llegamos en esas condiciones. Por lo tanto, no es raro que esto ocurra. Y estas personas son lo que nosotros llamamos que toman leche espiritual. Vamos a leer Hebreos capítulo 5, versículo 13 y 14, donde dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto, o sea, nuevecito, ¿ya? En la palabra de justicia, porque es niño, porque el alimento sólido es para lo que ha alcanzado madurez espiritual, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y disciernen entre el bien y el mal. Discernir entre el bien y el mal, amigos míos, no es cosa de un inexperto. El inexperto es fácilmente engañado. Pero el que ya es maduro puede claramente discernir lo que es claramente mal y lo que es claramente bien. Y las personas que son almáticas no disciernen entre el bien y el mal, porque no ven las cosas espirituales y por lo tanto no las pueden entender, porque tal como les leí al principio, solo los espirituales entienden lo espiritual y el almático no lo puede entender porque solo ve a través de sus ojos y su vista es limitada y sus oídos también lo son. Por lo tanto, y buscan siempre argumentos para destruir a los demás, pero nunca buscan argumentos para su propio crecimiento y dejar atrás la amargura, el odio, la rabia, el rencor y todo lo que destruye sus corazones, pero también está destruyendo la sociedad. Para ellos, un gran mensaje. Dios extiende sus brazos de amor todos los días, no para convencerlos de nada, sino que para decirles, hoy puede ser un día que si tú empiezas a caminar por el amor, por la fe, no por una religión, por la fe que es una relación, tú podrías llegar a entender más cosas. Y por el amor, mira, ¿cómo sería todo el mundo si todo el mundo realmente amara a Dios y a su prójimo? Sería un mundo totalmente distinto.
Y esto pasa porque el amor a Dios nos impediría hacer daño a los demás. No habrían ejércitos, no habrían límites, no habrían fronteras, no habría hambre, no habría nada, porque el mal no tendría espacio. Entonces, cuando hablamos de esto, hablamos de personas espirituales que quieren luchar, no por una justicia hecha por leyes humanas, que nadie las respeta, los malos no las respetan, sino que estamos hablando de una justicia basada en lo espiritual, en el amor, en la fe, donde ya el mal salió del corazón. No habrá justicia mientras el mal no salga del corazón del hombre, y mientras esto no ocurra, no hay crecimiento espiritual. Por lo tanto, para hacer esto necesitamos sanar el alma y hacer crecer el espíritu. Y ahí está la forma del crecimiento espiritual. La madurez espiritual es una forma de comunión con Dios. Y esto lleva a lo que se llama el fruto del Espíritu, que es la fe, la bondad, el amor, la paz. Con solo 3 de ellos, amor, gozo, paz, es lo que todo ser humano anda buscando desde el comienzo de la tierra. Todo el mundo anda buscando lo que se llama felicidad, que la podemos reducir y traducir y reducir a 3 de estas palabras: amor, gozo, que felicidad y paz. Son esas 3 cosas que el ser humano ha buscado toda la vida, pero como las busca con estos ojos y los busca con estos oídos, que es el alma, tú no puedes llegar a esto. Para llegar a esto necesitas el crecimiento espiritual, porque esto crece en el espíritu y para eso hay que alimentar el espíritu. Y solo entonces se produce la batalla entre el bien y el mal en tu corazón. Y cuando tú alimentas tu espíritu, alimentas el lobo bueno, y entonces toma control del alma, que el alma en sí, cuando alimentas el lobo malo se transforma en mala, pero el alma en sí no tiene que ser mala. Si tú la sanas en tu corazón, si tú sanas las heridas incluso de tu infancia, podríamos llegar a un hombre con mucho crecimiento espiritual. También en nuestro espíritu está nuestra conciencia. Pero tal como decíamos, una persona que es almática es gobernada por el alma, no por el espíritu. Por lo tanto, esa persona, su conciencia cada vez es menos. Ejemplo, una persona que es corrupta, que busca ambiciosamente, ejemplo, un típico político de hoy, que busca ya sea ganancia política o ganancia en dinero, lo que sea, en definitiva, estas personas apagan su conciencia, porque su espíritu no tiene crecimiento, solo su alma. Más, cuando crece el amor y la fe crece, nuestra conciencia también crece y no le hacemos daño a nadie. Y por eso que un mundo espiritual claramente es la salida, porque no le haríamos daño a nadie y ahí habría verdadera justicia. La justicia, amigos míos, no es el castigo de la injusticia. La verdadera justicia que Dios anda buscando es la ausencia de injusticia. Y eso se logra a través de caminos espirituales, a través del amor y la fe. Amando a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Son leyes espirituales que solo los espirituales la van a entender. Para los demás serán locura. Los espirituales, Gálatas 5, 16 y 25, nos dan una clave. Digo pues, andad en el espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, ni tampoco, sino que vivid por el espíritu, andemos también por el espíritu. Esto está diciendo lo siguiente, o sea, tú tienes un cuerpo, tú tienes un alma, no te puede gobernar los deseos de la carne, como la sexualidad, por ejemplo, el sexport. Dicen, vamos a hacer el amor. No, lo que van a tener es un deporte del sexo. Eso se llama sexport, pero eso no es hacer el amor. Cuando una persona tiene su esposa y puede hacer el amor verdaderamente, se une el espíritu, se une el alma y se une el cuerpo. Eso es hacer el amor. Pero para ellos, como no tienen el espíritu desarrollado, no pueden entender la belleza de esta unión, porque les está negado, porque solo ven con nuestros ojos, no pueden ver con los ojos espirituales. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15 y 3, 16 al 17, procura con diligencia presentarte aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Para qué es lo que Dios está planteando? Para la perfección del hombre, para un hombre 2.0, algo que no destruya ni a otro ser humano, ni tampoco destruya al planeta ni a otras especies. Enteramente, dice la Biblia, mira lo que dice aquí, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. ¿Cuánta necesidad tiene este planeta de personas espirituales, con un gran crecimiento del espíritu que gobierne definitivamente por sobre el alma y sobre el cuerpo? Eso es increíble. Lo espiritual le pone límites a lo natural
y permite que el mal no avance. No son las leyes humanas lo que hace esto, no es la policía, ni son los jueces, ni tampoco las cárceles. Lo que va a producir este crecimiento es un crecimiento espiritual donde el hombre podrá sacar el mal de su propio corazón y solo entonces podrá hacer crecer el amor y la fe, donde comienza un camino para redescubrirse quién es. Este camino para redescubrirse quién es, ¿qué significa? Tú no fuiste creado como eres. Si tú crees que el yo que hoy eres tú, eso no es verdad. Es otro engaño más. Desde que naciste, tus padres te criaron y fueron sus pensamientos. Y la sociedad metió sus pensamientos en cada corazón. En realidad ese yo fue creado por la sociedad. Pero el verdadero yo fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor puro, que es verdad, que es justicia. Y son todas las características del fruto de Dios y las características de Dios mismo en el Espíritu, obrando cada día y cada instante en cada corazón. Si tú entiendes esto y realmente lo comprendes, vas a buscar tú personalmente tu propio crecimiento espiritual. No busques una religión, no busques más doctrina, busca tu propio crecimiento. Parte con sanar tu corazón, sanar tu alma, sanar todo lo que tienes dentro. ¿No sería hermoso sanar todo lo que tenemos dentro de nuestra alma, esas heridas creadas por la sociedad para formar ese yo que realmente está desvirtuado? ¿Por qué no empiezas la aventura de redescubrirte quién eres y realmente saber que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios? Y en este caso, fuimos predestinados para ser la imagen de Cristo. De vuelta a cuarentena, quiero explicarles que vamos a tener 4 etapas. Cuando salgamos de la cuarentena con la ayuda de Dios, les voy a hacer una gran invitación, porque esta invitación tiene 4 etapas. Pasaremos primero por la limpieza del alma, sanando las heridas de todo el pasado, incluyendo la infancia, paso a paso, una por una, y destruiremos todas las huellas que te han marcado. Voy a poner un ejemplo. La falta de amor en los niños claramente genera depresión en los adultos. Y puedo darle muchos ejemplos más, donde claramente las huellas que dejaron en la niñez marcaron un yo hacia el futuro que se defendió de alguna manera para poder sobrevivir. La sanidad del corazón será clave para poder empezar este proceso de crecimiento espiritual, porque cuando saquen el mal del corazón, créanme, va a haber un gran alivio, porque cuando sacamos lo negativo del corazón, para nosotros en crecimiento espiritual, la paz es la eliminación de todo lo negativo. Y después viene la felicidad, que es la llenura del amor y de la fe junto con la limpieza. Pero no se puede mantener un corazón limpio si alguien no procura estar cerca del que lo mantiene limpio, que es Dios mismo. De buscar una perfección, ya dejar de ser seres humanos que buscan tanta religión, que buscan tantos credos políticos que en realidad no han traído ninguna respuesta. El mundo está dividido en izquierda y en derecha, créanme, el mundo entero. Y hasta ahora no veo que se pongan de acuerdo en ningún país. Y siguen peleando entre uno y otro, hay una verdadera muralla entre ellos. Yo creo que no es ni la izquierda ni la derecha, yo creo que es Dios. Y básicamente vamos a empezar la etapa del arrepentimiento por nuestros errores, el perdón, después el renacimiento. El renacimiento significa la autonegación de todo ese yo mal creado, mal configurado, para luego formar ese yo que podría hacer una diferencia en esta humanidad, que podríamos realmente crecer para dar una esperanza a nuestros hijos de un mundo mejor. Y la última etapa, el regocijo o avivamiento, que es claramente una etapa donde el Espíritu va a gobernar por sobre el alma. Los voy a dejar invitados para eso. Dios les bendiga, Dios les guarde y Dios esté con ustedes. Amén y amén.